Ahora sí le damos la bienvenida a Raúl Labarte. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Augusto, Camila, encantado de estar acá. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 32. 32. Sí. Tú eres como de la promo de Lucas Gersi, sí. Un poco menor. Sí, un ¿no? poquito... Todavía no presidenciable, digamos. Todavía no digo la edad, sí. Podría haber cometido la locura de intentar postular al Congreso, pero no a la presidencia todavía. Ya, ¿y te interesa perseguir o participar de la política nacional? Bueno, yo creo que todos participamos, ¿no? De alguna manera. Existe la política partidaria y existe la política, digamos, en todo el resto de esferas, ¿no? Tienes a los gremios, a los sindicatos, a los medios, ¿no? Y cada uno tiene una especie de rol, ¿no? Dentro del debate público o de la política, ¿no? No solamente hace política el que está en un partido, ¿no? Yo considero que vengo haciendo política ya hace unos 3 años. Obviamente, los últimos 2 años he tenido un poquito más de exposición, ¿no? Pero antes he estado en la Asociación de Contribuyentes, en Piensa.p, que han tenido ciertos roles en la prensa y en el debate público, ¿no? Así que creo que vengo haciendo política. Ahora, si la pregunta es si voy a ser candidato, yo no lo sé, no lo creo y no lo veo por ahora porque en verdad no confío en la gran mayoría de partidos políticos hoy día vigentes, ¿no? Esa es una pena, hay un problema, ¿no, Camila? Que hay mucha desconfianza. Yo no sé si tú también como joven comunicadora ves como todo lo que es tradicional, sobre todo luego de la reciente debacle de Pedro Castillo, con alguna sombra de duda o de en confianza. En realidad es algo que siempre digo y es que ya estoy acostumbrada a ello, ¿no? O sea, dentro de la política de nuestro Perú siempre hay desconfianza, ¿no? Que es lo que siempre se ha mostrado a lo largo de nuestra historia. O sea, esto no viene de ahorita, viene de mucho antes y por ello creo que mi generación, sabe de que la política en el Perú está como ahí más o menos, ¿no? ¿Es esto preocupante para ti, ver que efectivamente tú y los jóvenes que te rodean un poco ven con desconfianza al sistema y que, digamos, son un poco renuentes de participar de él y prefieren buscar otros rumbos? Perdemos mucho capital y talento, ¿no? Sí, no, definitivamente debe ser preocupante para todos, ¿no? No solamente para los jóvenes, pero principalmente para todos debería ser preocupante que los jóvenes no estén interesados en participar en partidos políticos, ¿no? Especialmente porque venimos con una espiral autodestructiva de los partidos políticos en los últimos... O sea, es cierto que la destrucción de los partidos políticos no empezó ayer, pero estamos en un nivel de desorganización, de crisis, tal que no tiene precedentes probablemente, ¿no? Porque antes, inclusive, cuando hemos tenido, digamos, el momento en el que Alberto Fujimori entra y de alguna manera los partidos tradicionales desaparecen, hubo una reconstitución luego de la caída de Fujimori, del APRA, del PPC, etcétera. Ya eso ahora tampoco existe, ¿no? Entonces, la crisis que existe hoy día en los gobiernos regionales tiene muchísimo que ver con la falta de partidos políticos, porque precisamente hay movimientos regionales que los crean cada año, ¿no? Para precisamente postular a un gobernador regional que nadie conoce y que gestiona 20.000 millones de soles al año, ¿no? Entonces, entre todos los gobiernos regionales. Claro, y al final se tiran la plata y de repente hasta uno de esos partidos como Perú Libre llega a la presidencia, ¿no? Exacto. Y después, ¿qué nos hacemos? Exacto. Entonces, este problema de los partidos políticos yo considero que es el problema central del debate público. Debería ser el problema central del debate público porque sin nuevos agentes, que por supuesto los que están dentro del sistema no van a querer cambiar las reglas con las que los han nombrado a ellos, y es un problema de equilibrio de Nash, ¿no? De un equilibrio fuerte en el que no tienen incentivos para cambiar las reglas de juego, porque las reglas de juego son los que han elegido a los que están ahí. Es un círculo vicioso. Claro, y los únicos que lo pueden cambiar son los que están adentro. Entonces, vaya paradoja, ¿no? Sí, ¿no? Pero mientras tanto el país se viene abajo. Y se viene abajo, definitivamente. Igual nos hemos salvado de una amenaza que era probablemente la más crítica, que es un síntoma también de la crisis de partidos políticos, que fue Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo, claro, fue un... Y mencionas, por ejemplo, el problema de la representación
a nivel de regiones, ¿no? Lo poco preparados que están para realmente llevar el desarrollo ahí, a pesar de la gran cantidad de dinero que reciben muchas de estas regiones, fruto del canon minero o gasífero, y no hacen nada, ¿no?, por sus comunidades, o terminan también defalcando las arcas del Estado. Este fracaso lo que hace es que es muy sencillo que vaya un vocero, ¿no?, habilidoso, como puede ser un Guillermo Bermejo, y señale todos los problemas del sistema y diga, oye, esto no sirve, hay que cambiarlo todo. O sea, la propia democracia se ve ahora en riesgo porque es muy fácil, con malicia, hacer ver que no está funcionando y que hay que cambiar del sistema, cuando ese no es el camino. Exacto, no hay El mayor... problema es la gestión. Sí, y además, si tú revisas cierta teoría de ciencias políticas, si un sistema es considerado injusto por la mayoría, simplemente no va a ser estable en el tiempo. O sea, ese es el problema, ¿no? Y yo lo digo inclusive creyendo que las políticas intervencionistas y digamos, estatistas no son el camino, pero igual tiene que haber un Estado presente en el Perú, ¿no? O sea, hay grandes regiones que simplemente están abandonadas en todo sentido, ya sea por la descentralización, ya sea porque no tenemos la capacidad de poder tener instituciones en todo el Perú, de instituciones judiciales, de seguridad, etcétera. Y eso definitivamente se siente como un abandono y eso va a ser caldo de cultivo para todo tipo de populismos, ¿no? Entonces, yo creo que inclusive la derecha tiene que ser inteligente, ¿no?, y tiene que entender que hay un pueblo que tiene que atender, ¿no? Y eso lo entendió inclusive, sin que yo sea fan necesariamente, lo entendió inclusive Alberto Fujimori, ¿no? Él hizo muchísimas políticas para intentar mantener de alguna manera de su lado La derecha pueblo. popular. La derecha hasta popular. hoy tienen un 20-30% de voto duro, ¿no? Así es, porque se acuerdan de que hizo... Lamentablemente, ¿no? Porque en realidad sigue apareciendo Keiko y a la hora de la hora, en la decisión final, siempre se queda, ¿no? Claro, pero también la derecha tiene que lograr esa eficiencia, esa capacidad de poder darle simplemente instituciones, un mínimo protegido por el Estado, ¿no? Que yo creo que inclusive cualquier liberal lo puede... Pero la Constitución estipula claramente que es una economía social de mercado, ¿no? O sea, lo que el sistema de oferta y demanda no genera, lo tiene que suplir un Estado eficiente y preocupado por el desarrollo, porque no somos un país de primer mundo, y sí se requiere que se dé soporte al menos en la gestión, y la ley estaba diseñada para que sea así. O sea, primero tenía que venir, antes de trasladarle todas las responsabilidades a una región, tenía que haber un contrapeso en salud, en economía, para que puedan ellos realmente presentar los proyectos que necesite su región. No es fácil, son temas complejos, y sí debe haber un contrapeso y una conexión con el Estado central, y desde el Ejecutivo brindar, ¿no?, ese soporte. Pero ellos simplemente se les dieron los recursos, se cortó por las buenas y se acabó. Y no era lo mismo, pues, el gobierno regional de Huancavelica, que no lo está haciendo tan mal, dicho sea de paso, que el gobierno regional de Cusco o Arequipa, ¿no?, o Piura, que ya tenían mucho más sólidos los cimientos de la autogestión. Entonces ahí simplemente se cortó por las buenas, ¿no? El proyecto de ley origina con Toledo, pero Alan ya dice, ok, se acabó esto, se pone en efecto, y al final era simplemente cambiarles de nombre, porque no se aglutinó, como quería Alan al comienzo, ¿no?, en la región Grau, sí, que era todo el norte, ¿no?, que juntaba Tumbes, Piura, etcétera, y eso no se hizo. Entonces tenemos simplemente los departamentos transformados a gobiernos regionales, con personas que están ahí, que llegan como aventureros, que no tienen ninguna capacidad de gestión, que malgastan o se roban el dinero de los contribuyentes en esas regiones, y al final no tienen nada que mostrar, ¿no? Edificios que colapsan, hospitales que se quedan a medias, y una serie de despilfarros y actos de corrupción que llevaron a casi todos los gobernadores regionales de la primera y segunda generación a la cárcel. O sea, un sistema fracasado, por donde lo veas. Sí, de hecho yo creo que, insisto en la crisis de los partidos políticos,
y sobre todo en la reforma del Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que ahí está, yo diría que el 40% de los problemas políticos de Perú, en Jurado Nacional de Elecciones, en la idea de que hay una institución que impone una serie de estándares a las organizaciones políticas y que termina generando que para tú poder poner un partido político te cuesta alrededor de $1 millón, $2 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿quién puede pagar realmente entre 1 y 2 millones de dólares para poner un partido político? Una persona que tiene un interés económico que va a querer cobrárselo en el Congreso o en algún gobierno regional o en alguna municipalidad o en la presidencia, ¿no? Entonces, ¿qué persona normal de a pie tiene esa cantidad de dinero? Entonces, eso es por la excesiva regulación y papeleo que exige el Jurado Nacional de Elecciones. El partido político no debe ser, desde mi punto de vista, ¿no?, restringido por la oferta, sino por la demanda. Es decir, tú no deberías estar diciendo esto, tú necesitas una cantidad de requisitos para poder postular. No, tú deberías postular y si la gente no te vota, simplemente desapareces, ¿no? Pero tener la oportunidad, ¿no? Y de alguna manera que con las elecciones se definan quiénes son las personas que son avaladas por la gente. Eso sería realmente democrático. Lo otro es imponer una valla para que finalmente solamente una plutocracia pueda finalmente pagar. ¿Y quiénes son? O son las empresas o el dinero informal e ilegal, o plutocracias informales e ilegales, ¿no? Que es lo que de la minería ilegal, del narcotráfico, ahí metidas del contrabando. Exacto. ¿No? Y al final ellos terminan adquiriendo poder para legislar y que estos problemas sigan pasando por debajo del radar, ¿no? Lamentablemente. Sí, y yo creo que ahí está el tema. Si es que tú pudieras organizarte con personas que sin necesidad de mucho capital para poder postular, eso realmente generaría la amenaza de nuevos agentes en el sistema que limpiaría la política en el tiempo, ¿no? Pero hoy en día esta restricción, que de hecho acaban de reconocer a Martín Vizcarra la inscripción de su partido, pero han eliminado, por ejemplo, la inscripción del APRA, un partido histórico, ¿no? O sea, es como que el nivel de arbitrariedad que puede existir en este tipo de decisiones por la cantidad inmensa de requisitos es evidente, ¿no? Y se presta a manipulaciones políticas, ¿no? y a corrupción. Tienen demasiado poder desde mi punto de vista. El poder tiene que estar en la ciudadanía, eso es democracia. Sí. Correcto. A mí. Y justo hablando así de la opinión pública, de lo que la ciudadanía, realmente tenemos el poder para poder cambiar lo que está mal ya desde un principio. Las últimas encuestas que Ipsos ha realizado dice que no, el 46% de la población que está centrada en la capital desaprueba la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles crees que son los motivos de por qué se da esto? Yo creo que el tema de los colectiveros es serio, ¿no? El tema del cambio de la ATU. Me parece que Rafael López Aliaga, bueno, igual sigue teniendo para el estándar peruano una aprobación, digamos, no tan mala, ¿no? Pero creo que tiene que ver con que él está tomando decisiones impopulares quizá porque acaba de empezar y lo que está buscando es intentar hacer todo lo que sea impopular para utilizar su aprobación como capital político, ¿no? Que es lo que típico que entre un presidente y dices, bueno, tu aprobación es tu capital político y tú vas a hacer las cosas que nadie quiere que hagas hasta que ya o sea, sea peligroso bajar tu aprobación, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es por eso, ¿no? Quizás ha empezado y está haciendo una serie de reformas, no de reformas, sino de cambios que están siendo percibidos. Además, obviamente la izquierda está obviamente haciendo una crítica a que López Aliaga está contratando un montón de personas también que son afines a él. O sea, yo creo que López Aliaga tampoco es un político tan carismático, ¿no? Así que yo creo que él va a jugar con el tiempo a decir que lo juzguen por sus obras, ¿no? Como hizo finalmente Castañeda, y por lo tanto, en verdad, yo no creo que en este momento le importe tanto su aprobación en el corto plazo, ¿no? Claro, pero ¿tú crees que realiza este tipo de acciones como, por ejemplo, esta playa ficticia para la aprobación del público, de la ciudadanía?
¿Me repites la pregunta? Disculpa. La playa, la La playa. playa Ah, la que playa utiliza. ficticia, sí, que O sea, bueno, si que él ha lo ha sido hecho para utilizada. como la aprobación de la ciudadanía, a ver como que, oye, sí, está alcalde, está Yo, aquí, yo con la- sinceramente no entiendo la crítica de la izquierda a esa hora. O sea, ¿cuál es el problema que hay una playa al costado? O sea, ¿cuál es el problema con ponerle arena a esa piscina? Se ve más bonita, no sé, finalmente hay unas críticas que quedan, desde mi punto de vista, en lo anecdótico, que intentan descalificar a López Aliaga por ese lado, ¿no? Pero no me parece muy significativa. Yo creo que la crítica que sí lo he visto en la prensa es este tema de los colectiveros, ¿no? De que quiere legalizarlos, ¿no? Y que finalmente eso sí, a mí me parece mal, ¿no? A mí me parece mal que los legalice. Yo creo que hay que hacer una transición hacia, digamos, transporte masivo, ¿no? Y Una mejor gestión de lo que está proponiendo. por supuesto que hay un grupo de interés también ahí de los colectiveros que quiere que los legalicen, y eso se presta a que se perciba como algo no muy limpio, ¿no? Claro. El tema de la informalidad es un problema, digamos, rampante en nuestro país, pero que al final yo creo que nos permite navegar cualquier tormenta, porque la informalidad es como inmune a lo que pase en el gobierno, porque no son parte del Estado. A todos los gobiernos, están debajo del radar, pero es algo realmente atípico, ¿no? Porque no puedes tener el 80% de tu país funcionando en una economía paralela, informal, sin ninguna regulación, sin ninguna contribución, sin ningún beneficio tampoco, incentivo, crédito. O sea, digamos, es como un mundo paralelo y por encima está posada una especie de democracia sin una verdadera conexión con la gran mayoría de peruanos. Y las crisis políticas, yo creo que para este gran porcentaje de la economía informal simplemente lo ven como algo lejano, que no les afecta. Son leyes y decisiones de las cuales son absolutamente aparte, porque no les va a afectar. Que suban el impuesto, ¿qué impuesto? Yo no pago impuestos. Que cambien la ley de trabajo, no importa, mis trabajadores son todos ilegales, igual. Entonces, cuando hay un trabajo para tratar de incorporarlos al sistema, siempre falla, porque los sindicatos saltan y dicen no, o todo o nada, y no hay una transición viable para hacer atractivas a las empresas informales que vayan poco a poco regularizando. Tiene que haber un periodo de gracia, pues, ¿no?, en el que puedan ir adaptándose a las normas laborales, o simplificar eso también en paralelo, tener una propuesta que haga viable la formalidad. Pero, dentro de todo, al final, sobrevivimos cualquier tormenta, pues, porque el país no existe. Es una locura. La formalidad es el mundo paralelo realmente. Claro. Y la informalidad es el verdadero Perú. Por eso. ¿No? Entonces, ¿cómo conectar desde estos dos mundos tan distantes y tan absolutamente, divididos, ¿no?, que están en total, en otro polo, en otra esfera? En otro mundo, ¿no? Sí, Universo. y tratar de conectar, como de repente lo que está tratando de hacer López Aliaga con los colectiveros. Hace poco estuvimos con Hernando de Soto acá y él hablaba del contrabando, de la minería informal, no la ilegal, pero la informal, y que esto simplemente tenía que asimilarse como parte de una realidad, ¿no?, y darles todas las herramientas para que ellos puedan seguir funcionando, ¿no? No tratar de perseguirlos porque sería imposible, ¿no? Claro, bueno, hay un límite, ¿no? Lo que puedes hacer es darle alternativas al informal, porque evidentemente hay cosas que no todo lo informal se debe legalizar, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no? Habrán incluso actividades ilegales, ¿no? Claro. El tema está en que mencionabas por qué es que no se puede, porque hay un divorcio entre la informalidad y la formalidad, ¿no? Y yo creo que es un divorcio que tiene que ver con todo, ¿no?, en el Perú. O sea, no solo, eso es, digamos, el aspecto económico de un divorcio más profundo, ¿no?, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con lo cultural, con todo. En el Perú yo lo que siento más que la amenaza del comunismo, ¿no?, que si bien era una amenaza, yo creo que el principal problema político del Perú es la falta de consenso, ¿no? Es la falta de entendimiento entre peruanos. Yo creo que el capital social, que es un concepto interesante, que es la capacidad de poder cooperar en sociedad, ¿no?, que digamos, los lazos que tienes con tu comunidad, los lazos, la responsabilidad que sientes por ayudar a otros, en el Perú es bajísima, ¿no?
Es básicamente tú vives para ti, para tu familia, y el resto es la anarquía, ¿no? O sea, y tú luchas contra el mundo, ¿no? Eso es una locura vivir así. Es un síntoma de una sociedad desestructurada, ¿no? Y que tiene que ver con la falta de elementos comunes, para mí, entre los distintos estratos del Perú, ¿no? Yo tiendo a pensar que hay que rescatar este tipo de elementos que unen tanto a un puneño como a un limeño como a un piurano, ¿no? ¿Qué cosa es lo que realmente tenemos en común? Normalmente hay una especie de nacionalismo light, ¿no? Del deporte y de la comida, ¿no? Yo creo que si nos basamos en eso, el Perú está destinado a fracasar, ¿no? y a fragmentarse cada vez más. Pero podemos buscar muchas cosas que son, digamos, el objetivo común de cualquier sociedad, ¿no? El bienestar, la buena educación, la salud. Ese es el reto precisamente del consenso, todos queremos eso. Del diálogo político, ¿no? Precisamente construir esa patria, ¿no? ¿Qué descubrir en ese proceso? No lo voy a responder yo porque da lo mismo lo que yo piense, lo que importa es el Perú. ¿Y qué es aquello que tenemos en común? Para empezar, el idioma español, la religión católica, son cosas que históricamente han unido al Perú, a pesar de que obviamente tenemos quechohablantes que también, la mayoría de ellos hablan español como segunda lengua. Pero digamos, ese tipo de elementos comunes, estudiar la historia del Perú, estudiar por qué somos el Perú, ¿no? O sea, qué hacemos aquí. Todo ese tipo de elementos son como algo parte de la superestructura, digamos, para operar políticamente. Si no tenemos eso en común, da lo mismo, porque no vamos a pactar, porque consideramos que estamos en naciones diferentes. Por eso es que... Y de cierta forma estamos, ¿no? Claro, y por eso es que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón están hablando de una república plurinacional, que es básicamente lo mismo que ha hecho Evo Morales, ¿no? Fragmentar el país en distintos... digamos, universos que no se conectan, ¿no? Y eso lo único que va a hacer es profundizar la informalidad, ¿no? Profundizar la informalidad, profundizar el quiebre institucional, que puede ser una especie de etapa intermedia para un separatismo radical, ¿no? Incluso esto no es nuevo. Desde la época de Mariátegui, José Carlos Mariátegui, muchos tenían la idea de separar el Perú en 3 repúblicas, ¿no? Una aymara, una quechua y una castellana, ¿no? Y esto es un plan de la izquierda también desde hace tiempo, ¿no? De la izquierda, sobre todo indigenista, ¿no? Okay. Y cuando sucede esto, que los políticos, por ejemplo, cada uno tiene... hay como esa división que ya siempre la han demostrado. ¿Cómo esto se ve también reflejado con lo que tú mencionas, ¿no? De la separación, de frente a los demás, el Estado peruano, ¿cómo se ve? Frente a los demás, ¿cómo se ve el Estado? Por ejemplo, claro, o sea, como país, ¿cómo nos vemos con respecto a los otros países? O sea, yo siento que el Perú vive un poco en una burbuja, ¿no? Pocas veces, de hecho, quizás en los últimos años el Perú ha estado más al tanto de la política internacional y de las relaciones internacionales por todo lo que ha sucedido con Pedro Castillo, la influencia de Evo Morales, los venezolanos que han venido. O sea, pero yo siento que antes de que hubiese esa crisis, el Perú un poco que vivía mirándose el ombligo, ¿no? O sea, mirando sus problemas, su política nacional. Y yo creo que lo que está demostrando la crisis migratoria, lo que está demostrando la influencia de agentes externos, de movimientos o de líderes políticos que están financiando inclusive partidos políticos acá, es de que el Perú no puede seguir mirándose el ombligo, tiene que mirar en qué barrio está. También el escándalo de Odebrecht es un caso que muestra cómo hay un poder político exterior que influye en tu país. Entonces tenemos que ser, en ese sentido, no solamente que se preocupe la Cancillería, sino que se preocupe la política nacional de cuál es la estrategia que tiene que tener el Perú en su barrio y cómo sacar el mejor partido para construir a largo plazo, ¿no? Claro, mira lo que pasó con una declaración que aquí ni le prestamos atención, del alcalde de Tacna. O sea, acá para nosotros, pensando pues en el centralismo, etcétera, el alcalde de Tacna para nosotros es nada, pues, para el gran debate nacional. Él dijo algo muy duro en contra del presidente de Chile, ¿no? Gabriel Boric.
y inmediatamente llamaron en consulta al embajador, o sea, lo llevaron a Santiago. Para ellos eso fue un agravio de alto calibre, insostenible diplomáticamente, y se llevaron al embajador a Santiago como un acto de protesta, que eso pues en diplomacia es bastante serio, ¿no? Y aquí en el Perú, pues, si el alcalde de Arica dice algo en contra de Dina Boluarte, no nos importaría. O en todo caso las autoridades en Chile no se atreverían a hacer, ¿no? a lanzar un desafío de ese calibre sin medir, porque realmente ellos tienen una visión más amplia. Ves en Colombia, Gustavo Petro está muy pendiente de lo que pasa aquí en el Perú. México, que está ya en su propia pugna, ¿no? y con todos los problemas que les significa a ellos estar al lado de Estados Unidos, ¿no? Y no obstante están mirando al Perú, ¿no? de manera permanente. Bolivia, todo el bloque castrochavista, todos pendientes de lo que pasa en el Perú, ¿no? Y es más, se ha vuelto un caso de estudio interesante, ¿no? Cómo hemos resistido lo que ya se sabía iba a suceder, el golpe de Estado, ¿no? de Pedro Castillo, cómo finalmente hemos podido aguantar con las precarias instituciones democráticas que tenemos este golpe, ¿no? Y desde España están viniendo ya incluso a ver qué está pasando, todos están hablando de este fenómeno extraño que es el Perú y nadie parece entenderlo muy bien, menos nosotros. Sí, no, no, el Perú es un país muy interesante, ¿no? Precisamente quizá por eso tenemos tantos problemas, ¿no? Porque somos un país muy complejo, ¿no? Yo tiendo a pensar que el Perú, o sea, me gustaría o me gusta siempre retroceder, ¿no? al virreinato para entender el Perú, ¿no? Creo que el virreinato explica muchas cosas, porque inclusive el Tahuantinsuyo no termina siendo realmente explicativo del Perú, porque realmente el Perú es la combinación de español con claro. indígena, ¿no? Entonces eso se produce recién en el virreinato. Para mí el virreinato crea realmente a la peruanidad, ¿no? Y en ese mestizaje y en esa forma de manejar la política, ¿no? que era muy vertical, que era simplemente una persona que tenía el favor del rey, ¿no? y esa persona gestionaba todo lo que estaba abajo, y no había realmente una elección, tú no podías elegir a tus gobernantes, pero sí había una estructura interesante que eran los juicios de residencia, que tú podías presentar denuncias cuando había terminado el mandato, ¿no? esa autoridad, y tenía un juicio, ¿no? Si no pasaba ese juicio, no podía salir de su residencia cuando terminaba el mandato. Entonces, esa estructura que estaba diseñada desde arriba se pierde con la independencia. Entonces, se pierde ese control y de alguna manera empieza el caudillismo buscando un virrey, ¿no? que no existe, y alguien que piensa en el Perú como conjunto, que no existe, que era que antes era España, por más de que algunos odian a España, no sé, hasta ahora por distintas narrativas históricas, pero para mí eso le daba una contención, ¿no? Podría haberse reformado, pero no se reformó, se destruyó, ¿no? Se destruyó, y eso llevó a 30 años de anarquía militar y a una destrucción de la democracia. Bueno, no había democracia, pero una destrucción del orden establecido anterior, y nunca se construyó una democracia real, ¿no? Entonces, mi punto es, no somos un pueblo acostumbrado a elegir a sus autoridades, ¿no? sino a obedecerlas, ¿no? Eso es peligroso, porque siempre estamos latentes a aceptar algún autoritario que pase por ahí. Exacto. Pero también no nos gustan las revoluciones, normalmente, ¿no? Entonces eso yo creo que hay una especie de búsqueda de mantener el centro, ¿no? o de mantener como que las cosas como siempre han estado. El Perú es muy conservador, entonces eso también de alguna manera ahuyenta a la posibilidad de hacer un cambio radical, ¿no? Ya, pero hay que hacer el país primero, después nos volvemos conservadores. Sí, pues el problema es que el status quo no es precisamente el mejor, ¿no? Así es. No, Cami. ¿Cómo los jóvenes, hablando justamente de ello, podemos involucrarnos más en ese sistema político, ¿no? Trabajar en conjunto para realmente, como tú dices, no quedarnos conforme con lo que se sigue dando año tras año, porque es lo que tú comentas, ¿no? Que vemos que, o sea, nos aterra el hecho de
querer cambiar las cosas como están y bueno, si sigue así, ya que queda así. ¿Cómo podemos involucrarnos más para que de verdad hagamos un cambio que genere impacto en nuestra sociedad? Bueno, hay muchas formas de generar impacto en la sociedad, ¿no? Hablando en términos de política, ¿no? Que es en lo que me dedico, digamos, tú puedes hacer mucho impacto a tu comunidad con, por ejemplo, obras sociales, con ayudar a... En fin, o sea, no solamente ahí, ¿no? Pues ayudar, siendo una buena persona, tratando bien a la gente que te rodea, ¿no? Pero digamos, en el campo que yo me muevo, en la política claramente se ha pasado al terreno digital, ¿no? Yo veo que y eso es genial y eso es democratizante, ¿no? Porque al final una persona con una cuenta de Twitter o con una cuenta de YouTube puede tener más poder que un líder de un partido político hoy en día, ¿no? Y eso me parece espectacular, porque eso empodera realmente a la gente. O sea, da lo mismo si el Jurado Nacional de Elecciones no nos escribe. Si es que finalmente tenemos la capacidad de movilizar la suficiente gente por redes sociales, finalmente podríamos llegar a tener financiamiento para inscribirlo, ¿no? Pero, digamos, la gente hoy día... yo creo que hace política a través de las redes sociales. Es un campo, ¿no? Es un campo democratizante. Por supuesto, no es insuficiente, tiene sus limitaciones, ¿no? Pero es el campo que más conozco y es el campo que además los jóvenes utilizan más, ¿no? Y van a seguir utilizando más. Entonces, yo diría que si te interesa realmente la política o te interesa hacer algo, saca tu canal de YouTube, opina, conversa con otras personas, contáctate y ahí se arma un ecosistema digital en donde tarde o temprano vas a conocer gente, ¿no? Porque finalmente, si no son tantos los que realmente nos importa reflexionar sobre el Perú y hacer algo al respecto y que estamos opinando públicamente. Entonces te vamos a ver y vamos a colaborar, ¿no? Y al final yo creo que el Perú necesita debate, ¿no? Parte de esa división también tiene que ver con que es imposible dialogar, ¿no? Si me invitan a un canal de izquierda, probablemente me linchen, ¿no? Entonces, y lo mismo al revés, ¿no? Entonces no hay diálogo, no existe la capacidad de poder realmente decir, no estoy absolutamente de acuerdo, o sea, estoy completamente en desacuerdo con lo que piensas, pero respeto tu posición. Eso no existe en el Perú, o sea, es batalla destructiva al enemigo, ¿no? Y viceversa. Entonces, si caemos en esa dinámica, esa es la esencia de la destrucción de la democracia, ¿no? Porque se vuelve una lucha de caudillos y no hay forma de generar ese consenso del cual estamos hablando para ir hacia adelante. Claro, y el ejercicio del debate para conseguir consenso y que eso se plasme en legislación, que finalmente resulte en beneficio para la población, se pierde. O sea, y es visto como tibieza muchas veces. Claro. Si tú digamos... ya pactó, ya habló. Claro, o sea, el pactista, ¿no? Tú quieres dialogar, entonces eres centro, ¿no? No puedes ser de derecha y querer dialogar, ¿no? Tú tienes que ser de derecha y patear el tablero y matar comunistas, ¿no? Ni hablas, ni los miras. Pasan por el paso perdidos y les volteas la cara, no les hablas, no los saludas. Exacto, eso me parece... No es viable, ¿no? Eso me parece absurdo. Claro. Absurdo completamente, porque sin diálogo no hay capacidad de consenso y sin consenso no hay paz y no hay desarrollo. O sea, inclusive desde el punto de vista económico, si no hay un consenso político, no hay inversión privada, claro, que esté interesada en invertir a largo plazo. Entonces, eso es lo que yo considero. No tiene nada que ver tus ideas con tu actitud para dialogar, ¿no? Y yo creo que eso tiene que estar clarísimo. La gente que cree que ser consecuente con sus ideas implica no dialogar, entonces yo creo que tiene ideas equivocadas, ¿no? Muy bien. Bueno, Raúl, ha sido realmente muy grato tenerte esta mañana con nosotros aquí. Un ejemplo para nuestros jóvenes, para que vean que en realidad tenemos que todos participar activamente, ¿no?, de la política, para precisamente encontrar algún nicho, algún espacio desde el cual podamos marcar la diferencia y tratar de transformar el país para bien, ¿no? Con, por supuesto, apertura, con ganas de escuchar, pero trabajando de una manera positiva, no destructiva como se viene haciendo en nuestro país. O sea, si quieres lograr algo, no puedes hacerlo bajo amenaza de que voy a quemar todo, voy a bloquear, voy a destruir, porque ese no es el camino de la prosperidad. Tolerancia, paz y desarrollo. Vamos por ahí, poco a poco, lo vamos a lograr. Muchas gracias, Raúl, por haber estado con nosotros.